Señor, te damos gracias por esta mañana y por darnos la oportunidad y el privilegio de orar y de estar reunidos acá en tu nombre, Señor. Te pedimos que sea tu palabra fluyendo a nuestras vidas, a nuestros corazones y siendo revelada para que nos edifique, para que nos forme, Señor, y para que podamos tener esa noción de qué debemos hacer con nuestras vidas, cuándo y cómo hacerlo. Así que estamos delante de ti, pidiéndote que en esta mañana tu palabra nos nutra, Señor, y nos transforme de adentro hacia afuera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme tomar un poquito de té ya. Ustedes saben cuántos estuvieron la semana pasada, por favor, indíqueme con su mano. Bueno, un importante número estuvo la semana pasada. El pastor Marcos la semana pasada estuvo predicando acerca del Salmo 1, ¿no? Decía, ¿se acuerdan? De bienaventurado. Y en el versículo 2 de ese salmo, bueno, el salmo habla acerca de cómo ser sumamente feliz en esta vida, ¿no? Pero lo importante es que el primer versículo o la primera indicación que ese salmo tiene habla de meditar en la palabra de Dios de día y de noche y de deleitarse en ella, ¿no? Y yo pensé que una buena forma de darle continuidad a ese mensaje era hablándoles de lo que justamente les voy a hablar en esta mañana. Entonces yo le puse por título al mensaje Guardando el Tesoro. Amén. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 1 yo voy a leer el versículo 13 y 14 de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a esperar que lo ponga aquí. Bueno, ya está aquí. Vamos a leerlo. Y dice la carta de la siguiente manera, o dicen estos versículos así en el nombre de Jesús. Dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Son dos versículos, pero son una instrucción directa de Pablo a Timoteo. ¿En qué contexto estuvo esto escrito? Pues resulta que Pablo estaba en prisión. Y Pablo sabía que era inminente el hecho de que lo enjuiciaran, probablemente lo mataran, pues, o fuese ejecutado. Y Timoteo era un joven a quien Pablo, que fue ayudante de Pablo, un muchacho que dicen los estudiosos de la Biblia que debería estar en una edad entre los 16 y los 24, 25 años cuando ayudó a Pablo, quien era ya una persona bastante mayor. Y Pablo lo quería muchísimo. De hecho, que en la primera carta él se refiere a Timoteo como un hijo amado en la fe, o sea, que Pablo lo consideraba como un hijo propio. Y cuando Pablo escribe estas cartas a Timoteo, lo hace con la intención de dejarle como un testamento espiritual. Ya va, deme un momento. Bájenle un poquito, yo sé que porque hace un feedback que así no me distrae. Entonces, Pablo le escribe estas cartas a Timoteo con la intención de que sean como un testamento espiritual, o sea, con la intención de que Timoteo tuviera a mano, a través de estas cartas, la instrucción básica más importante acerca de la función que él iba a cumplir, porque Pablo se le había encomendado la función de ser un pastor en una región que era muy difícil, que era Éfeso, era una región muy idólatra, con muchas doctrinas tergiversadas, donde la gente creía en muchas cosas y en dioses paganos, y o sea, Timoteo no lo iba a tener fácil. Y Pablo, como un padre cuidadoso, los que somos padres sabemos que, por ejemplo, cuando vamos a salir de la casa, cuando le dejamos instrucciones a nuestros hijos, le dejamos una lista, no, mira, acuérdate que hay que hacer esto y lo otro, y mira que no vayas a dejar esto así o no. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Bueno, cuando Pablo dictó estas cartas, la dictó con esa misma intención de que Timoteo tuviese una guía, un camino por donde seguir y a alguien a quien acudir, o sea, a estas palabras de Pablo inspiradas por el Espíritu Santo para poder hallar solución a sus circunstancias como pastor. Pero Pablo recalca en estos dos versículos una verdad que es importante, y es el hecho de que la herencia real que Pablo le había dejado a Timoteo era una palabra. ¿Cuál era esa palabra? La palabra de Dios. Y él quería que Timoteo la guardara sabiendo que reconociera el valor intrínseco enorme
que esa palabra tenía y que la pudiese guardar de tal manera que la palabra pudiese ser en su vida y a través de su vida un sentido o una obra que marcara una diferencia en la vida de otros. Entonces Pablo en estos 2 versículos le encomienda eso, le encomienda a Timoteo el que en primer lugar entienda el valor de lo que ha sido legado en él, que es la palabra, y en segundo lugar que ese valor le dé aumento tratando de ponerlo en otros. Amén. Entonces, cuando hablamos, por lo general, cuando hablamos aquí en la iglesia, siempre les decimos, siempre enseñamos, es importante que usted lea su Biblia, ¿sí o no? Es importante que usted no solo la lea, sino que usted la medite. Es importante que no solo la medite, sino que tenga la intención de ir un poco más profundo y estudiarla. Entonces en la iglesia también tratamos de que usted logre eso, brindándole herramientas, que no son solo los mensajes que predicamos en el púlpito, sino que por ejemplo son la escuela de formación para el crecimiento espiritual, porque ¿cuál es la función de la escuela, del programa de formación? De que usted conozca los rudimentos de su fe. Y en ese proceso en que le enseñamos los rudimentos, los conceptos más básicos de su fe, se le pide que usted analice versículos de la Biblia y los estudie para hacer un devocional. Cuando hacemos esto lo hacemos con la intención de que usted tenga un hábito de leer la Biblia, y no solo de leerla, sino de interpretarla y de hacer que la vida tenga un valor para su cotidianidad. Entonces, si usted es un hijo o una hija de Dios, es importante que usted se proponga esto como algo elemental para su crecimiento personal y espiritual. Amén. O sea, pero la verdad es que si hiciéramos una encuesta y si usted fuese completamente honesto en esa encuesta, nos daríamos cuenta que este hábito no está tan arraigado en las personas. O sea, no todas las personas que asisten a la iglesia se toman un tiempo todos los días para sentarse frente a la Biblia y leerla, para estar durante el día pensando en lo que leyeron, para poder sentarse quizás en otro momento y profundizar en eso que leyeron, ¿verdad? Porque no es fácil, vivimos una vida en la que todos estamos cargados de muchas responsabilidades y eventualmente hay muchos métodos para lograr esto. Pero, ¿sabe qué? Usted nunca lo va a lograr, nunca vas a lograr tener una relación personal y profunda con Dios si en primer lugar no te lo propones. La forma más sencilla de hacer esto es a través de la Biblia, porque cuando leemos la Biblia es la persona de Dios revelada en nuestro corazón a través de esas líneas, ¿sí o no? De eso que leemos en primer lugar. Pero no es solo eso, es el hecho de que tú sepas de que eso no va a marcar ninguna diferencia en tu vida si tú no le das el valor que verdaderamente tiene. Y ahí está el asunto. Para Pablo le estaba diciendo a Timoteo, le estaba dando a entender a Timoteo que él tenía una responsabilidad, y la responsabilidad era guardar la Biblia, la palabra. Y guardar la palabra implica, tú guardas algo porque tiene un valor para ti, ¿sí o no? Entonces, porque algo que no es valioso, tú no vas a sentir la necesidad de preservarlo, de guardarlo. Simplemente lo dejas allí, sobre la mesa o en cualquier lugar. Y ahí está el detalle. Yo creo que uno de los problemas que como cristianos en general, tratando de generalizar un poco, tenemos, es que decimos, ok, la palabra es necesaria, la palabra es importante, la palabra tiene el poder de transformarnos, pero en el fondo no le damos el valor que tiene. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque si le diéramos, y tratando de analizar un poco el por qué no representa lo que debería representar, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en lo siguiente. Yo leí un libro del hermano Jung. El hermano Jung es un chino, ¿ok?, que vivió la época de la revolución cultural en China, en donde todas las Biblias, la revolución cultural recogió todas las Biblias y hizo piras, o sea, acumuló montañas de Biblias y les pegó candela. Y el hermano Jung decía que, en ese libro es muy amplio, ¿no?, pero en uno de los pasajes decía que no habían Biblias, o aparentemente no habían lugares donde hubiesen Biblias, pero Dios se le apareció en un sueño a este señor, siendo joven, y le dijo que le iba a mandar una Biblia. Y para él eso era algo imposible, pero él no conocía a Dios. No conocía más profundamente a Dios porque nunca había leído la Biblia. Él había conocido a Dios porque su papá se estaba muriendo y su mamá, cuando era muy niña,
había escuchado a los misioneros que llegaron a China decir que Jesucristo salvaba y que en el nombre de Jesús las personas podían ser salvas. Imagínese usted esto, de como el papá ya estaba desahuciado y literalmente se estaba pudriendo en la cama, a esta señora se le ocurrió decirle a sus hijos pequeños que le dijeran a ese hombre Jesús que ella había escuchado cuando niña que sanara al papá. Y yo lo he contado en otras ocasiones, pero esa noche, después que ellos se acostaron, ellos oraron. Ellos le pidieron a Jesús, Jesús, salva a mi papá. Eso fue lo único que dijeron, porque no sabía más nada. Al siguiente día, cuando despertaron y olieron comida, se asustaron porque pensaron que, los niños, ¿no? Porque pensaron que los vecinos, porque en China es una costumbre que cuando alguien se muere, los vecinos le traen comida. Y ellos eran muy pobres, entonces ellos se asustaron pensando que el papá ya se había muerto y que los vecinos habían traído comida. Y cuando fueron al lugar donde se cocinaba, era su papá el que estaba cocinando. Entonces, a raíz de esto, Jung quería tener una Biblia y conocer a Jesús. Pero como no existían, porque las habían quemado todas, él anhelaba eso y oró durante años el poder tener la palabra. Entonces, bueno, para no dejarle el cuento mocho, Dios se le apareció otro hombre a cierta distancia, como a 300 kilómetros donde él vivía, antes de que la revolución cultural mandara a quemar todas las Biblias, y le dijo que enterrara una Biblia en una lata. Y como 20 y pico años después, Dios se le apareció en un sueño a ese hombre y le dijo, desentierra la lata, monta una carrucha y vas a caminar en fulana dirección. Y yo te voy a presentar un joven así asado que se llama Jung y tú le vas a entregar esa lata. Imagínese usted eso. Y Jung recibió su Biblia. Pero el punto es que obviamente para Jung recibir esa Biblia tenía un valor mucho más grande que para nosotros, ¿sí o no? Porque usted prende el teléfono y la puede tener en el teléfono, usted la tiene llevando su casa a polvo, usted la tiene sobre la mesa abierta en el salmo no sé quiéncito. Pero no es el libro, no es lo físico en sí, es lo que contiene, lo que verdaderamente es valioso, ¿sí o no? Entonces, a veces tenerlo todo es bueno, pero también tener escasez nos hace valorar las cosas en cierta manera, ¿sí o no? ¿Por qué les digo esto? Porque yo vengo a hablarle acerca de que es necesario que usted no solo conozca la palabra, sino que la guarde. ¿Y de qué forma puede guardarla? Pero usted no va a guardar algo que no valora. Y el Señor me pide que les diga y que me lo diga a mí mismo, como siempre, porque no puedo decirle algo a ustedes que no me diga a mí mismo, que es necesario que le demos valor a lo que hemos recibido de parte de Dios. Y si los científicos y los estudiosos han intentado quitarle valor o credibilidad a la palabra, el valor y la credibilidad que la Biblia va a tener para usted es el poder transformador que ha ejercido en su vida, no lo que digan los demás. Amén. Si la Biblia en algún sentido ha cambiado tu vida para mejor, ese es el valor intrínseco que tendrá para ti, sin importar lo que los demás puedan decir. ¿Es o no es así? Ahora, esa palabra que hemos recibido es una encomienda sagrada. Y aquí las cosas se van haciendo más complejas. Cuando no existían los servicios postales ni nada de eso, ¿qué hacía la gente para enviar una cosa de un lugar a otro? A mandar una encomienda, ¿sí o no? Cuando antes yo me acuerdo, cuando mis abuelos son portugueses y cuando ellos querían mandar algo para Portugal, ellos esperaban que algún conocido viajaba y ellos preparaban una encomienda, ¿sí o no? ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Y entonces ponían unas cartas y ponían unos paquetes de café Fama América, porque allá no había café tan bueno, y le entregaban eso a la persona. Entonces, ¿cuál es la función del que recibe una encomienda? ¿Guardársela? No, entregarla, ¿sí o no? Entonces Pablo le dice a Timoteo, le está diciendo indirectamente a Timoteo, cuando esa palabra que la Biblia pone como guardar o como depositar, vamos a leer el versículo 14 en la Reina Valera para poder extender un poco el sentido de lo que en la Reina Valera lo dice así: guarda ¿qué? El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces Pablo se está refiriendo a la palabra como un buen depósito. ¿Qué es un depósito? Cuando tú tienes plata y la llevas al banco, ¿qué vas a hacer?
depositarla en el banco, guardarla en el banco. Entonces la palabra, el hecho de que Pablo determine la palabra como el buen depósito, es que es algo valioso y esa función de depositar o entregar es la función que a nosotros nos corresponde. Amén. Y por ahí es que tenemos que ir. O sea, ¿qué es aquello que es tan valioso? Vamos a empezar por lo más básico. Lo más valioso que hemos recibido de la palabra es el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Porque yo sé que aquí hay mucha gente que tiene muchos años viniendo, pero quizás hay alguien que venga por primera vez. El Evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesús vino, se encarnó, se hizo hombre para ser como uno de nosotros. Vivió entre nosotros para darnos ejemplo. Estuvo expuesto a las mismas experiencias humanas que nosotros vivimos día a día. Fue tentado y dice la Biblia que en nada pecó. No solo fue que vivió y que nos enseñó cosas con palabras y con prácticas, sino que además entregó su vida por el pecado de cada uno de nosotros. Y fue a la cruz. Y no solo fue a la cruz, sino que al ser sepultado al tercer día resucitó y recibió nueva vida. Y a los que creemos en Él, a los que confiamos por fe en que eso que Él hizo es para mí, como algo personal, se nos promete lo mismo que Él logró, que es vida eterna. Eso es el Evangelio. Esa es la información más valiosa que usted ha recibido en toda su vida. Amén. Pocos saben que es así porque los amenes sonaron así como pálidos. Amén. Pero es la verdad. Tú puedes tener un doctorado y puedes saber de una materia en específico con mucha profundidad. Tú puedes ser una persona muy culta que lee muchísimo, pero una información tan simple y tan puntual como esta que acabo de darles, que no es otra cosa que el Evangelio, es la información que ha transformado más vidas. Es la información que ha generado más cambios en las sociedades. Es la información que ha revolucionado la forma de pensar y de vivir de millones y millones y millones de personas. Y sigue teniendo vigencia desde hace 2000 años. Entonces, si eso tiene algún valor para nosotros, ¿verdad? Necesitamos en primer lugar empaparnos de qué significa. Entonces llega un nuevo creyente, una persona que tiene muy poco tiempo acá y me pregunta, pastor, la Biblia tiene 66 libros y es demasiado amplia, ¿por dónde empiezo? ¿Qué le respondería usted? Por los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué indicarle que empiece por allí? Porque allí está la vida, obra y extensión del ministerio de Jesús. Y ahí está el Evangelio, la buena noticia. Si usted lee el Antiguo Testamento, todo va a apuntar hacia ahí, ¿sí o no? Porque el Antiguo Testamento simplemente es profecía acerca de ese cumplimiento. Si usted se va más allá del libro de los Hechos, todo apunta de regreso a Cristo, porque Él es la razón por la cual existimos y somos una familia espiritual llamada iglesia. Pero todos están seriosísimos. ¿Pero por qué le digo estas cosas? ¿Por qué le digo estas cosas? Porque a veces la apatía, ¿verdad? O ciertas prioridades, entre comillas, nos ganan la partida y ni siquiera conocemos a profundidad los evangelios. Y yo a veces lo analizo así muy someramente y yo digo, ok, hay 4 evangelios y los 4 cuentan casi los mismos hechos. ¿Por qué Dios ha sido tan reiterativo en permitir que los mismos hechos, o la mayoría de los mismos hechos, se han repetido 4 veces en la Biblia? Porque son importantes y relevantes para nosotros, amén. Y porque fueron presentados para distintos tipos de personas, de sociedades y de cultura, ¿de acuerdo? Pero al hablarle de esto se lo digo con total convicción de que a veces muchas personas cuando estudian la Biblia lo hacen con la mejor intención, pero con el peor objetivo. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque nunca ha sido una meta en sí venir y escuchar la Biblia aquí o escucharla en la radio o en internet o sentarse frente a la Biblia y leerla para acumular conocimiento. La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Sí o no? Tratándose de la Biblia
y el evangelio ser algo muy valioso. Imagínese usted una persona que tiene muchos recursos económicos, mucho dinero. La gente de mucho dinero anda por la calle vestida todo el tiempo lujosa y con un montón de cadenas y de cosas de oro encima. ¿Por qué no lo hace? A ver, diga algo. No. Por la delincuencia. Si es verdad, porque lo pueden robar, puede perder eso. ¿Y por qué lo pueden robar? Porque una cosa es que tú tengas algo y otra cosa es que se lo restriegues a los demás en la cara, ¿sí o no? Lamentablemente hay muchos cristianos que han perdido el objetivo del estudio de la palabra y lo han hecho con la intención de demostrarle a los demás que saben y no de entender el valor del evangelio y qué significa para transformar la vida de otros. Ahora sí me entiende. Y nunca ese ha sido el objetivo. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Tú tienes mucho conocimiento, pero la inteligencia consiste, ¿verdad?, en que ese conocimiento tenga algún sentido práctico, y la sabiduría consiste en que tú sepas cómo poner ese conocimiento en obra. Entonces, la Biblia sirve, el Evangelio sirve para darnos sabiduría, pero esa sabiduría no va a marcar ninguna diferencia en nuestro entorno si no es que nosotros sabemos cómo usarla de manera práctica y edificante para otros. Entonces hay algunos que saben mucho la Biblia, entonces están esperando a ver quién peca para decirles que la Biblia dice que eso es pecado. Sí, o sea, es importante que la gente conozca que es pecado. Pero acuérdense de algo, no se trata de que usted señale el pecado. Se trata de que usted le muestre la bondad a las personas y que Dios le muestre a las personas su propia pecaminosidad. Amén. Porque una pecaminosidad de la cual tú no te das cuenta no te transforma. Si alguien te dice, tú estás haciendo esto mal, tú estás haciendo lo otro mal. Nosotros los seres humanos somos rebeldes por naturaleza porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Tú le dices al niño pequeño, no se toca. ¿Qué es lo que hace el niño pequeño? Y si yo te digo, eso está mal, eso es pecado, mientras más yo te diga, fumar es pecado, esto es pecado, lo otro es pecado, más lo vas a hacer. Porque el que tú sepas eso no te va a cambiar. Pero que tú sepas que el amor de Dios puede transformar tu vida y tu corazón, te va a motivar a que entiendas que eso te hace daño y está mal y no lo vas a hacer. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿por qué es importante que entendamos el hecho de que el evangelio es algo muy valioso? Fíjense lo que le dice el mismo Pablo a los Corintios en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 2. Dice así. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea, déjame ese ahí, para que tengan una idea de por qué viene Pablo hablando de la salvación. Y dice Pablo, dicen esas palabras en la contemporánea, dice, por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Entonces, cuando Pablo dice, que hay un condicional en el versículo, ¿sí o no? Pablo dice, siempre y cuando retengan la palabra. Y la gente se imagina retener como apropiarse. Pero cuando hablamos de retener, necesitamos imaginarnos un envase. Un envase retiene el líquido que tú le echas adentro, ¿sí o no? Pero no se apropia del líquido. El líquido, él contiene el líquido. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda la palabra, cuando él le está diciendo a los corintios, retén la palabra, no se trata de que te llenes de palabra y te la quedes para ti, como un conocimiento privado, como algo que te pertenece a ti, sino que la intención que tiene Pablo es que ese conocimiento, esa retención de la palabra, eso práctico, si no es derramado en otros, no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos hablando de algo muy valioso.
Y eso muy valioso, no te lo puedes quedar, lo tienes que compartir con otros aunque te cueste. Y nadie dijo amén. Pero ¿saben qué? Es que ese es el problema, ¿ves? El problema está allí, en tener en primer lugar la voluntad, y en segundo lugar la capacidad, y en tercer lugar la decisión o la fe de compartirlo. Pero déjame decirte algo, puede que tú tengas 15, 20 años viniendo a la iglesia y tú recibas la palabra y leas la palabra en tu casa y escuches los programas de otros predicadores y sepas y tengas un manejo bíblico, pero si esa palabra, si tú no estás haciendo nada con esa palabra, si no estás depositando esa palabra en otros, porque hablamos de depósito, ¿sí o no? Si tú no depositas esa palabra en otros, te vas a estancar. ¿Qué pasa cuando tú echas agua en un recipiente y lo dejas destapado por un tiempo indeterminado? El agua se estanca, se corrompe. Así igual es con las personas que reciben la palabra de Dios y simplemente se la quedan. Llega un momento que se hacen insensibles, no entienden el valor de la palabra, no derraman esa palabra en otros y tampoco siguen creciendo, se aburren literalmente de Dios. Pero la culpa es de Dios, sino del desconocimiento que tenemos acerca del valor que tiene la palabra, no solo para nosotros, sino para Dios cuando ella es derramada sobre otro. ¿Cómo es posible que un envase pueda volver a ser llenado cuando está full? Derramándolo. Usted quiere crecer y ser cada vez más lleno de lo que Dios tiene en su palabra. ¿Cuál es el único método en que lo logre? Pero yo quiero escuchar que ustedes lo digan, no que se lo imaginen. Derramándose, ¿sí o no? Usted quiere ser más lleno de Dios. No hay ninguna otra forma, ningún otro método que no sea derramándose. ¿De acuerdo? ¿Por qué le digo esto? Porque es que necesito que usted se motive a entender que, oye, la iglesia no es un club social, su fe no es algo que es algo personal y privado de usted y que usted no lo va a compartir, porque cuando la mayoría de las personas se les dice, oye, usted tiene que predicar, Jesús, le decimos esto porque es una realidad, Jesús nos dejó una gran comisión, id y llevad estas buenas nuevas, ¿sí o no? Y eso es lo que menos hacemos. ¿Y cuáles son los justificativos que tenemos? Nos da pena, me da miedo que me rechacen y no sé qué más. ¿Por qué ponemos todas esas excusas? Porque en realidad no valoramos la palabra. Porque imagínese usted, yo le decía a los del primer servicio, imagínese usted que es mujer, que usted haya recibido un ajuar de su tatarabuela, de su abuela y de su mamá, un cofre lleno de prendas de oro del Callao y de donde no sé quiéncito, que esa gente en esa época podía comprar. ¿Verdad? Por instinto, ¿qué usted hace con ese cofre? ¿Se lo lleva en el bolso para todos lados? Usted lo guarda, ¿verdad? Pero ¿qué hizo su mamá y qué hizo su abuela y qué hizo su bisabuela y qué pasó? Que tuvo que pasar a otra generación. ¿Me entiende? Tuvo que ser dado a alguien más para que verdaderamente tuviera valor. Porque algo valioso que no es dado pierde por completo su valor. Es como cuando usted se siente triste y usted dice, ay, me voy a dar una vuelta por San Bill. Usted se compra algo y usted, ay, qué bien, vale, me compré esto que quería hace tiempo y usted se siente feliz ahí un rato. Mucha gente viene a la iglesia así. No han abierto la Biblia ni han escuchado nada en la semana y llegan y tú ves que verdaderamente se sienten gozosos. Pero así como cuando te compras una cosa, sales de aquí, el gozo te dura si acaso hasta el martes. O hasta la parada del autobús. ¿Por qué? Porque no estás dejándole eso a nadie más. Entonces yo quiero motivarte porque mira, les voy a contar algo que me pasó la semana antepasada. Ustedes recuerdan que yo prediqué la semana antepasada y que les conté que el pastor se había sentido mal y en la mañana me dijeron que tenía que predicar. Después del tercer servicio alguien vino y me preguntó, pastor, ¿y de dónde usted sacó esa prédica si no tuvo tiempo? Y yo le respondí que en mí había un depósito. La persona está aquí, ¿se acuerda que me lo preguntó? Y a esto era lo que yo me refería con un depósito. Un depósito no significa que yo he estado
15, 20 o 25 años estudiando la palabra, sino que en la medida que más enseño la palabra, más tiene el Espíritu Santo de dónde darme para darle a otro. Amén. Y eso es lo que yo quiero para su vida. Eso es lo que yo quiero para su vida. La única forma en que usted va a tener algo valioso que decir, algo espiritual que decir en el momento oportuno en que se le requiera, es que usted tenga la valentía de ir de una vez poniéndolo en otro y poniéndolo en otro. Eso es el depósito. El depósito no es algo que te guardas, el depósito es algo que pones en otro. Amén. ¿Puedes entender eso? En la época que, en el contexto bíblico, cuando una persona tenía muchos bienes, ¿qué es lo que tenía que hacer para preservar esos bienes? Agarrar, meterlo en una botijuela, o sea, en una vasija de barro y enterrarla. Y si llenaba otro, tenía que ir para otro lado y enterrarla. ¿Cuál era la garantía de que esa persona pudiera recuperar esos bienes? Dos cosas. En primer lugar, que recordara dónde la había enterrado, ¿sí o no? Y en segundo lugar, que supiera qué era lo que había enterrado y en dónde. Si Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora vamos a volver a leer el versículo 14, pensando en lo que les acabo de decir. Miren lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Qué le estaba diciendo a Pablo? Que agarrara y pusiera eso en otro. Porque si él lo ponía en otros más, nunca se le iba a olvidar lo que Pablo le había enseñado. Si usted no se le quiere olvidar las cosas que ha aprendido en el Señor, póngalas en otro, porque eso es lo que va a garantizar. Es algo espiritual, es algo sobrenatural, pero es la forma en que Dios hace las cosas. Su memoria es finita, pero sus experiencias quedan guardadas en otro lugar de su memoria completamente diferente. Y cuando el Espíritu Santo necesita que usted diga algo, que usted recuerde algo, se lo trae de allá. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y un versículo que usted tiene 20 años que no lee, se lo acordó en un momento porque se lo tenía que decir en una persona. Eso es el depósito. No es algo que usted leyó y se lo quedó con usted, es algo que usted le dijo a otro y Dios de ahí le va a traer a usted. O es algo que otro le dijo a usted y que usted lo recibió con gozo y de ahí el Espíritu Santo se lo trae. Amén. Mucha gente dice, pero es que a mí me da pena, pero es que yo no soy elocuente, pero es que yo no soy inteligente, y no depende de eso. Porque Pablo le está diciendo que es mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vive en tu corazón y no va a depender de ti la eficacia. Ahora sí lo están entendiendo. Debido a que el Espíritu Santo está en tu corazón, no va a depender de tu elocuencia, ni de tu inteligencia, ni de tu capacidad bíblica, sino de la eficacia del mensaje en el momento oportuno, porque tú vas a tomar la decisión de hablar y el Espíritu Santo es el que le va a revelar aquello que tú le estás diciendo a la otra persona en el momento en que lo necesita. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que una decisión en fe que tú tomas de tomar el riesgo de abrir tu boca y decir algo puede cambiar por completo la vida de otra persona. La Biblia habla de nosotros como tierra, ¿sí o no? En la parábola del sembrador dice que una semilla cayó en tierra así, otra semilla cayó en... A ti no te importa en qué tierra caiga la semilla, a ti no te debe importar que la persona te escuche o te ignore. A ti lo que te debe importar es que la semilla sea sembrada. Porque el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. El mismo Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, el otro cuidó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces quiero que sepas que tú no estás solo en este trabajo. Pero no vamos a lograr lo que Dios quiere hacer con nuestra vida a menos que asumamos el riesgo en fe de poder dar de eso que estamos recibiendo. Te dice, pero es que yo ando solo. No, el Señor te va, es que ahí está el detalle. El Señor te va a dar la oportunidad de hacerlo. El Señor te va a decir, el Señor te va a guiar en el proceso. Pero es un asunto de fe. Entonces, vuelvo y te repito, la palabra, el guardar la palabra no es quedártela, es derramarla en otro y es experimentar lo maravilloso que puede ser Dios, así como lo fue contigo, porque Él motivó a alguien a hablarte de Dios, ¿sí o no? Yo en estos días vi una foto de Gerardo. Gerardo fue la persona que hizo la oración de fe conmigo, el que me llevó a hacer mi oración de fe. Y yo pensé, wow, Gerardo sí está viejito.
Pero por supuesto, si yo tengo el pelo blanco, él era más viejo que yo. Y yo le daba gloria a Dios. Yo me emocioné cuando le vi la cara en una foto. Él está en otro país. ¿Saben por qué? Le di gracias a Dios porque ese hombre tuvo la valentía de hablarme. Mientras él me predicaba, mientras él me hablaba, yo estaba sentado ahí debajo de una mata de mango y por mi cabeza estaban pasando mil cosas. Y en serio, yo escuché solo un 10% de todo lo que él me dijo. Pero ese 10% fue lo importante, lo que el Señor me reveló. Entonces, si usted tiene esa expectativa loca de que cuando usted le hable de Cristo a otro, la persona se va a poner así, te va a decir, ajá, dime más. Ajá, bueno, en alguna ocasión puede pasar y siéntase bendecido por eso. Pero si nada más le retiene el 10% de lo que usted le dice, pero ese 10% es lo suficiente para transformar su vida, usted se puede sentir gozoso. Porque no es usted, es el poder de la palabra haciendo una obra en el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo haciendo su parte. Amén. Por eso yo traje este mensaje, no para hacerlo sentir regañado. Ay, no estoy leyendo lo suficiente de la palabra. Porque yo estoy casi seguro, a menos que usted esté aquí por primera vez, que usted ha escuchado suficiente palabra como para hablarle un buen rato a cualquiera. Y si tú sientes que no te está entrando nada más, es justamente por eso, está full. Está llenito ya. Entonces, si tú vienes y tú dices, ay, mire, mal síntoma, si usted viene y usted dice, ay, la palabra no sé, no me habló hoy. Estás lleno. Estás lleno. Si no te vacías más nada te va a interesar. Y vas a venir para acá como un crítico, como que si esto fuese como un stand-up. El pastor hoy lo hizo chévere, el pastor estuvo aburrido hoy. Usted ni siquiera viene eso aquí, usted viene porque se llenó en la semana y usted quiere ver si lo que el pastor le va a decir es lo mismo que Dios le ha venido diciendo. Y usted dice, ajá, si era Dios el que me estaba hablando, porque el pastor vino a confirmar lo que Dios me está diciendo. Y si usted ya está convencido de eso y reconvencido, vaya y dígaselo a otro para que la semana que viene Dios lo llene un poquito más. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Es así. Es la razón por la que no me reservo nada cuando les hablo, porque quiero que usted se sienta motivado a hablarle a alguien más. Si a mí me hubiesen preguntado hace 10 años, ¿tú crees que puedes predicar? Yo se lo digo con completa honestidad, no. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de confiar en Dios? Que tú te expones. Y que Dios te demuestra que no eres tú ni tus limitaciones personales e intelectuales o sociales, sino que es el Espíritu Santo a través de ti haciendo cosas que tú ni te imaginabas que podías hacer. Tú quieres vivir y experimentar la sobrenaturalidad de Dios, date permiso a ti mismo. El que no se está dando permiso eres tú mismo. Amén. Hay 3 cosas que quiero que recuerdes de este mensaje y que no se te olviden. En primer lugar, que se nos ha dado una encomienda sagrada. ¿Cuál es la encomienda sagrada? El Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos la responsabilidad de preservarla. El Evangelio es un tesoro que debemos conocer, pero que también debemos vivir. Porque nuestro ejemplo también predica. ¿Sí o no? Nuestro ejemplo predica. En segundo lugar, la mejor forma de preservar el Evangelio no es guardándolo como simple conocimiento o algo que nos hace sentir orgullosos, sino depositándolo en otros. Amén. Y lo último es que no estamos solos. El Espíritu Santo nos da el poder y la capacidad para hacerlo, así que no se limite. Hágalo y Dios le va a demostrar que Él es real, que Él es poderoso y que te puede cambiar a ti, puede cambiar a otros a través de ti. ¿Cuántos le ofrecen un fuerte aplauso al Señor? Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre de misericordia, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad, porque en tu palabra nos hablas personalmente, individualmente a cada uno de nosotros y nos haces tener la convicción de que hay cosas que tenemos que seguir haciendo. Lo que yo te pido en esta mañana es que cada uno de mis hermanos pueda salir de este lugar convencido de que depositar ese tesoro hermoso que es tu palabra en nosotros consiste en llevárselo a otro.
Haz que la palabra abunde en nuestras vidas, que nuestro depósito aumente y que en cualquier circunstancia o situación donde tengamos que presentarte a otra persona, tengamos la fe para hacer nuestra parte y dejar que el Espíritu Santo haga la de Él. Te damos toda la gloria y la honra y te bendecimos, Señor, y te pedimos que esta palabra sea viva y eficaz y nos transforme de adentro hacia afuera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.